Y a ver si así de una vez. Ahora creo que sí. Ahora sí, lo hemos conseguido. Madre, por eso me entraba y salía todo el rato. Para que ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vosotros? Bueno, por aquí también pasando los días como buenamente podemos. Antes de nada, agradecerte que aceptaras nuestra invitación. A fin de cuentas, nosotros somos, no, para nada tenemos que ver con el periodismo, ni mucho menos. Somos dos entrenadores que, como te decía, pues tenemos nuestras inquietudes y demás. Y en estos momentos en los que estamos todos un poco, pues, la situación en la que estamos, pues quisimos dar un poco de salida a todo esto, bueno, a veces a tema de conocimientos y poder contactar con gente como vosotros que nos dé vuestra opinión sobre lo que conocéis y más domináis. Está bien, eso sí. Os presento. Silvia es psicóloga, bueno, tiene pues una doble vertiente, desde el punto de vista profesional, por así decirlo. Ella es psicóloga en una consultora, se dedica a la detección y explotación de talentos, eso por un lado. Ella dice, ¿no?, que es una persona que trabaja al servicio de las personas, ¿no? Supongo que es maravillosa tu profesión. Sí, la más bonita del mundo, siempre digo. Sí, la verdad es que sí. Y después, desde el punto de vista del deporte, bueno, ella trabaja en un equipo de fútbol, pues deporte colectivo, y después a nivel individual trabaja también como psicóloga de deportistas de diferentes niveles. Además de eso, tiene la ventaja de que es deportista, y eso, quieras que no, también le da un mayor, yo creo que añadido, ¿no? El conocimiento del campo en el que trabajas es importante. Maratoniana, corredora y triatleta, o sea que es muy de nuestro palo. Ropero y yo somos los dos entrenadores de triatletismo, o sea que nos vamos a entender bien. Sí, porque es eso, también es importante saber cómo sentir, lo que os pasa, lo que os puede, las emociones que estáis sintiendo, y eso sí que es verdad que bueno, yo también he estado ahí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, fue una de las cosas que por las que también me dediqué a esto, ¿no? Por decir, si se maneja bien, la verdad que puede ser muy útil. Ya, la verdad que sí. ¿Me dicen? Yo un pelín bajo sí te escucho, pero no sé si era yo, ya por eso estaba tocando ahí el móvil, o no sé si era cosa mía. No, pero yo te escucho, perfectamente. ¿Se te escucha bien o se te escucha bajito? Pero... ¿Es mejor así? Yo sí, yo te escucho mejor así. Vale, sí. Pues me quito los auriculares. Vale. Bueno, pues mira, lo primero... el tema deportivo. Yo creo que es importante, bueno, primero, yo creo que el tema del deporte al final es un buen canalizador de estrés. Y ahora mismo estamos en una situación en la cual estamos hacinados y el hecho de no poder canalizar a lo mejor esa energía, que a veces pues lo llevábamos cuando corríamos, cuando entrenábamos, está suponiendo, entiendo que ciertos problemas. Y nos gustaría que nos dieras tu punto de vista. Exacto. Una de las cosas que tiene este confinamiento es eso, ¿no? Toda la ansiedad que nos está generando y sobre todo toda la incertidumbre. Son emociones sobre las que manejamos muy mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la vida normalmente huimos de estas emociones, con lo cual no nos sabemos manejar bien, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos cuando sentimos esto es intentar hacer algo para que esta emoción se nos vaya, o cambiarla, o que sea más positiva o menos intensa. Huimos de la situación y nos ponemos a hacer algo. ¿Qué pasa? Que esta situación nos es imposible escapar de ella, ¿vale? Una de las cosas que tiene el deporte es que, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que canalizaba mucha ansiedad y ahora, y ya no solo esto, ¿no? Sino que nos daba muchas gratificaciones en otros sentidos, ¿no? Pues la relación social, el sentirnos eficientes, mucha de nuestra autoestima se nutría también a través del deporte. ¿Y qué pasa? Que ¡pum!, de repente todo eso ha desaparecido, ¿no? Y es como una fuente que se corta. ¿De dónde nos nutrimos ahora? ¿Vale? Entonces, pues por eso es realmente difícil este confinamiento. Luego también una cosa que tenemos que ver de los deportistas es que solemos tener mucho control interno, ¿no? De responsabilizarnos mucho de nuestro entrenamiento y de todo. Entonces desarrollamos una forma de relacionarnos con el mundo con este control interno y ahora
todo escapa a nuestro control. No podemos hacer nada para cambiar la situación, con lo cual eso también nos genera mucha desconfianza, mucha incertidumbre, y son emociones que es eso, que nos hacen encontrarnos mal. ¿Y cómo gestionamos todo eso? Quiero decir, la situación es la que es. Yo siempre digo, ¿no?, que yo no puedo cambiar el mundo, puedo intentar cambiar como lo veo. Pero claro, eso es una cosa es decirlo y otra cosa es ponerse a ello. Claro, fíjate, esa frase es súper buena y es verdad. Ahora tenemos que diferenciar sobre todo qué es lo que puedo cambiar y lo que no. Qué es lo que yo puedo controlar y que depende de mí y lo que no depende de mí. Entonces, todo lo que sea ofuscarnos o intentar cambiar cosas que yo no puedo controlar nos va a generar emociones negativas y sobre todo nos va a gastar una energía que a lo mejor la podemos utilizar para otras cosas. Entonces, una de las cosas que yo más trabajo con los deportistas es qué puedo controlar y qué depende de mí. Y me enfoco en eso, porque a lo mejor hay muchas cosas que están fuera de mi control, pero todo lo que está dentro, bajo mi control, eso sí puedo hacer algo para gestionarlo, ¿vale? Ahora mismo, pues es eso, estamos con todo tan limitado, el espacio, los recursos que tenemos muchas veces en casa que no nos dejan entrenar de la forma que muchas veces es que no podemos controlar esa situación, pero a lo mejor sí puedo hacer algunos cambios, ¿no? Para que, y sobre todo centrarme en eso, en lo que pueda depender de mí. Lo que puedo, ¿no? Ya. Porque claro, yo ahora, pues eso, como a veces con mis deportistas, con los deportistas, hay cierta obsesión un poco en pérdida de estado de forma, es que estoy cada vez peor, es que, claro, no tengo medios, como tú bien dices, no tengo medios para poder entrenar. Claro, se genera una serie de pensamientos negativos, yo creo, que en definitiva tampoco aportan demasiado, pero que al mismo tiempo son complicados de evitar, ¿no? Claro. A ver, y además el pensamiento, todos los pensamientos que se nos crucen van a influir mucho en el cómo me siento yo, ¿vale? Entonces, es normal que se crucen, o sea, a ver, cuando estamos en esta situación tan de ansiedad, ¿vale? La ansiedad lo que tiene es que nos genera un tipo de pensamiento muy catastrofista, nos adelanta mucho la situación, ¿no? De qué va a pasar en la próxima competición, cuando pueda salir a hacer deporte, qué nivel tendré o voy a perder la forma. Nos genera un tipo de pensamiento muy catastrofista. No nos deja pensar bien, por así decirlo, o no nos deja ser realistas, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, conocer también cómo es nuestra forma de pensar nos ayuda mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que ese tipo de pensamientos me genera ese tipo de emociones y conozco qué es lo que está causando, a lo mejor sí que lo puedo gestionar más. ¿Que vamos a perder forma? Pues a lo mejor sí, cada uno también de su deporte, pero a lo mejor sí podemos hacer otras cosas que, pese a la forma que podamos perder, pero podemos ampliar conocimientos de otro tipo, ¿no? O de otro tipo de cosas. Volvemos un poco a lo incontrolable o lo controlable. Ya. ¿Y tú encuentras diferencias? Mira, yo siempre es un debate que tengo con respecto a temas psicológicos, respecto a deportes individuales y deportes de equipo, ¿no? ¿Tú encuentras diferencias ahora con la gente con la que tú trabajas en cómo afronta un deportista individual? Porque claro, entiendo que, por ejemplo, un corredor, hay diferencias, claro, hay diferentes matices. Un corredor, pues a lo mejor tiene unas tareas que hacer, pero un futbolista, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas específicas, no puede. ¿Tú estás detectando diferencia en cómo un deportista individual afronta la situación o uno colectivo? Sí, a ver, yo creo que creo que lo estáis enfocando mejor los individuales. ¿Por qué? Porque el cómo afrontamos el confinamiento tiene mucho que ver con nuestra forma de ser, ¿no? Y sí que hay una cierta tendencia a lo mejor a que las personas que practican deportes más solitarios pues estén más acostumbrados a gestionar sus cosas solo. Los que practican deporte de equipo, muchas de las gratificaciones que les lleva el deporte está en ese equipo y en esa relación social. Y mucho de los beneficios que sacan tiene mucho que ver con las relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se están montando, eso está súper bien además, pues los entrenamientos estos por Zoom, ¿no? Sí, es cierto, sí. Claro. Otra forma de trabajar también el equipo, porque
a veces simplemente con una charla, el saber cómo está alguien, un poco el poder desahogarme, que alguien me escuche y el generar un poco también otro tipo de contactos, el poder decir y también el poder escuchar, ¿no? Y se trabaja mucho equipo de esta forma. Entonces, a lo mejor es un buen momento para trabajar ese tipo de cosas. Cuestiones, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es cierto que yo veo que los que están en deportes colectivos sí que es verdad que lo llevan como les falta mucho más, ¿no? Ya. Por ejemplo, hay muchas veces, o los que preparáis Ironman, son muchas veces muchas horas de entrenamiento que estáis solos. De soledad, sí, es cierto. Claro. Y eso parece que no, pero también se entrena y uno también se acaba acostumbrando. Sí. Yo, mira, este tipo es la situación en la que estamos viviendo ahora. Si el deportista, creo que la diferencia entre un deportista y una persona, digamos, que no hace deporte, ¿vale? La gran capacidad que tiene el deportista es que precisamente es muy adaptable a muchas situaciones. ¿Cuántas veces en carrera lo hemos pasado mal y hemos seguido? ¿Cuántas veces situaciones adversas que nos ha pasado? Dices, es que vas a una competición y te pasa de todo. Y ahí estás, en la línea de salida. O los días anteriores, lesiones, algo que no te encuentras bien, y ahí estás, ¿no? Sí que se desarrolla mucho esa resiliencia de la que tanto hablamos estos días, ¿no? Y palabra de moda. Claro, y ese deportista lo ha desarrollado a lo largo de su carrera deportiva y de sus entrenamientos y de sus competiciones. Entonces, esto en el fondo, cuando decir, los deportistas que lo pasan peor, yo siempre digo, no sé si lo pasan peor, porque al menos tienen capacidad de resistencia y están acostumbrados a perseverar y a no rendirse, incluso a tener esas malas sensaciones. Perdona. No, te decía, yo es que es una conversación que tuve esta misma con alguna persona con respecto a justo esto, ¿no? Es decir, claro, es que vosotros que hacéis deporte estáis acostumbrados a salir, yo reconozco que estoy acostumbrado a salir todos los días a correr y tal, claro, una persona más casera tiene quizás, pues bueno, echa menos de menos quizás todo eso, ¿no? Pero yo creo que lo que apuntas es importante, porque sí es cierto que nosotros, sobre todo, bueno, nosotros los que venimos a lo mejor de ámbitos individuales, tenemos más capacidad o cierta capacidad de gestión de emociones, incluso muchas veces de dudas, que bueno, que a lo mejor una persona que no está acostumbrada a afrontarlas no lo tiene. Claro, sí, en eso tienes razón. Los deportistas han notado mucho la falta de salir, pero sí que es verdad que si te fijas, la gente se ha buscado la vida. O sea, pistas, rodillos, ejercicios, gente corriendo, que está mal, ¿no? Por los garajes, que si las escaleras, que si no sé qué. La gente al final se ha buscado la vida. Y eso es algo que a veces no vemos. Es decir, ¿qué capacidad tiene el ser humano para que en situaciones que tiene mucha adversidad y que se encuentra muy mal, oye, al final sale? Y esto lo tienen mucho los deportistas y gente haciendo pesas con garrafas, con cajas de leche. Sí que es cierto. Incluso la creatividad, ¿no? Pero que se pueden entrenar también muchas cosas sin ejercicio físico. La toma de decisiones, por ejemplo, el poder visualizar, que me va a generar... Pues hay muchas herramientas que se pueden trabajar durante el confinamiento y seguro que cuando volvamos a la competición nos van a ser útiles. La verdad es que sí. Esos son algunos aspectos en los cuales muchas veces no caemos, ¿no? Pues mira, desde eso, toma de decisiones y demás, es algo súper interesante. Y mira, quería salirme ya un poco si Dios quiere, el COVID pasará y el confinamiento pasará. Y quería que nos dieras alguna pincelada más sobre temas deportivos, porque yo he hecho educación física de ENEF, Borja Ropero igual, y nosotros tenemos conocimientos sobre fisiología deportiva, sobre planificación, pero psicología deportiva yo creo que es un poco la gran olvidada dentro del deporte. Quiero decir, ahora cada vez más, pero sí que siento que muchas veces se tilda a una persona de perdedor o de mal competidor o que no sabe gestionar bien las emociones y tampoco es fácil, yo creo que dar con las soluciones y con ser capaces de solucionar problemas. Desde luego, yo a nivel personal, pues bueno, lees, te informas, pero sí que siento que nos falta formación. Entonces, yo quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo está la situación ahora de la psicología deportiva?
¿Estáis logrando penetrar ya dentro del deporte? Sí, la figura del psicólogo del deporte se está entendiendo mucho más, ¿vale? Se está entendiendo mucho más y ya está más integrada por ejemplo, en un cuerpo técnico o en escuelas de deporte base. Pero fíjate, es que es tan importante eso que dices. Durante mucho tiempo se ha conectado un poco la psicología a la persona que está mal, al problema, ¿vale? Yeah. Y el psicólogo del deporte lo que hace es ayudarte a rendir mejor, no tiene por qué haber un problema. Está comprobado que muchas variables de la persona influyen en su rendimiento, ¿vale? Pues desde motivación, confianza, el estrés, la atención, la concentración, todo eso influye mucho en el rendimiento. Entonces, el psicólogo del deporte, cuando trabajamos con un deportista, no significa que este deportista tenga un problema. Significa que quiere aprender herramientas para manejar todas esas variables y que pueda rendir mejor. Es una optimización del rendimiento. Igual que cuando vas a un nutricionista, no hace falta que quieras una dieta porque tengas que adelgazar, ¿no? Simplemente para mejorar. Para alimentarte mejor, o vas a un fisio como parte también de ese entrenamiento invisible, ¿no? Pues con la psicología pasaría lo mismo, pero todavía queda un poco de estigma porque a mí me pasa, ¿no? Es que no me pasa nada, me dicen, o algunos padres, ¿no? Con niños, ¿cómo que vas a hablar con mi hijo si no le pasa nada? Y no es que no le pase nada, pero es que quiero hablar con él porque veo que de esta forma rendiría mucho mejor, o simplemente por hablar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que nos hemos preparado muy bien para una competición? Hemos comprado las mejores zapatillas, el mejor nutricionista, entrenamientos a rajatabla, y ese día se nos cruza un pensamiento, algo que no sabemos gestionar y da el traste con todo, o que vamos runeando durante toda la carrera algo que nos sentimos muy incómodos. Dices, ¿por qué? Porque no lo hemos sabido gestionar. Entonces esto, lo ideal es enseñarlo cuando son más pequeñitos y ya te lo llevas, además, que te puede servir para tu vida laboral, familiar. Ya, el deporte, sí, está claro. Para todo. O sea, no solamente lo utilizas para el deporte, sino que también lo puedes utilizar para sí, al final el deporte no deja de ser una escuela de vida, y más en el ámbito amateur, eso no cabe la menor duda. Exacto. Yo quería hacerte dos consultas. Mira, como entrenador, como deportista. La primera tiene que ver con la gestión de las emociones. Es muy común, tanto en el día a día como en competición, las dudas, pensamientos negativos. Es que en una línea de salida es una reunión de cojos, gente que no ha entrenado bien, y muchas veces no deja de ser, yo creo que son pues una especie... Se me está cortando mucho. ¿Estáis con wifi? Perdón. Repito, si quieres. Vale, sí. Yo te escucho perfectamente. Te decía que como deportista y también como entrenador, muchas veces uno de los caballos de batalla que nosotros tenemos es el tema de los pensamientos negativos. Es decir, tanto entrenando como compitiendo, la continua, no sé, a veces el echarnos piedras contra nosotros mismos. Es que no estoy entrenando suficiente, es que aquel va mejor que yo, es que esta última semana he entrenado fatal. ¿Tú qué tipo de estrategias utilizas para intentar canalizar toda esa energía para llevarlo hacia el sí? Vale, lo primero que hacemos es detectar qué tipo de autodiálogo llevo, ¿vale? Todo eso que tú decías, que ese pensamiento, ¿vale? Es un diálogo que tú llevas contigo mismo. No me va a salir bien, no estoy preparado, es que no he entrenado suficiente, es que he visto no sé qué. Todo eso es pensamiento verbalizado, ¿vale? Y vemos cómo determinado tipo de pensamiento nos genera una emoción. Si yo voy pensando esto, lo más normal es que me genere ansiedad, emociones negativas, que va a repercutir en mi rendimiento. A todos nos ha pasado. Y vamos viendo que cambiando ese diálogo interno, ¿vale? Genera otro tipo de emociones, y ese nuevo tipo de emociones va a influir también en nuestro rendimiento. No es lo mismo ir pensando, bueno, controlo, he entrenado bien, venga, voy a dar todo, voy a intentar gestionarlo de esta forma, sé que llevo todo controlado. Y para cambiar ese tipo de diálogo interno, yo lo que hago es siempre intentar sujetarlo
a lo que decíamos al principio, ¿no? A cosas que dependen de mí. ¿Por qué? Porque la percepción de que controlo mi rendimiento nos da mucha confianza. No es aquello de venderte la moto de que sí, que vas a poder, que vas a tener un buen día, que... No, todo ese pensamiento al final te puede servir un minuto, pero cuando yo sé reconectar, al final es una cuestión de atención. ¿Dónde pongo mi atención? ¿Ese tipo de pensamientos negativos? ¿O puedo ponerlos en otro tipo de lo que yo controlo y lo que sé hacer bien y lo que he hecho bien? No en lo que he hecho mal y lo que me falta. Ya, es fundamental. Yo creo que, vamos, me encanta que digas eso porque yo pienso un poco como tú. Es decir, yo escuchaba una vez una estrategia hablaban de los 50 likes, ¿no? Ya más allá del deporte. Es decir, buscar 50 pequeñas cosas en un día que te gustaran y a partir de ahí construir pensamientos positivos para que un día que aparentemente es, bueno, pues no tan positivo, darle un poco la vuelta. Y yo creo que es un poco en la línea en la que tú dices, ¿no? Claro, mira, yo con muchos deportistas, sobre todo ya cuando los empiezo a conocer, veo a qué dirigen más su atención, ¿no? Y a lo mejor, oye, ¿cómo ha ido hoy el entrenamiento? Mal, porque me ha dolido esto, no he estado bien, no sé qué, no sé cuántos. Digo, vale, pues en vez de fijarte en todo eso, ahora fíjate en lo que has hecho bien, ¿no? Claro, claro. Vamos cambiando un poco el foco, ¿vale? Y ya no me fijo solamente en lo que hago mal y en lo que no he llegado, es que no he clavado el tiempo, es que no me ha salido la última serie, es que he ido muy mal, vale, pero dime lo que has hecho bien. Y entonces, poco a poco esa dirección la vamos cambiando. Y sobre todo también les pregunto mucho, ¿no? ¿Cuál es tu mejor momento del entrenamiento? ¿Por qué crees que ha sido el mejor momento del entrenamiento? De la semana, ¿cuál ha sido el mejor día para ti? ¿Por qué crees que ha sido el mejor día para ti? Y entonces vamos viendo que ellos mismos, a lo mejor este día me fue muy bien el entrenamiento y intentamos conectar, pues eso, algo que ellos hicieron que dependiera de ellos, con lo cual el control interno se trabaja muy bien así. Bueno, o sea, es algo que es a medio largo plazo, o sea, con una sesión no vamos a hacer nada. Pero poco a poco vamos viendo que esta estrategia pues nos funciona, ¿no? Va funcionando, ¿no? Y una última cuestión. Antes hablabas un poco de cómo los deportistas nos estamos buscando un poco la vida, estamos buscando la vida para entrenar, para buscar medios y demás. Pero también se está detectando un poco una conducta un poco obsesiva hacia el entrenamiento. Gente que coge un rodillo y hace 5 horas diarias, que en mi opinión, que al final no deja de ser un síntoma de cierto trastorno. Quiero decir, el deporte obviamente muchas veces sirve para gestionar energías y demás, pero detrás a veces de ciertos deportistas hay ciertos trastornos. Yo recuerdo mucho, las gimnastas con el tema de las anorexias, culturismo, vigorexia y demás. Entonces, yo quería que como profesional, que nos dieras un poco tu opinión con respecto al tema deporte, trastornos de la conducta o incluso de alimentación y demás. Claro, a ver, sí que está comprobado si la población normal, la población general, el índice de trastornos de conducta alimentaria es un 3%, creo, de un 3 a un 5%. Hace poco estuvimos en un congreso y este era el dato. Y entre los deportistas, y más en concreto entre las mujeres, asciende a casi el 60%. Es brutal. Wow. Más entre las adolescentes, ¿vale? Es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el deporte se convierte en un fin por el cual dices, bueno, una persona que tiene tendencia a tener ese trastorno, el deporte es una forma un poco de enmascarar ese trastorno. Como me tengo que mantener delgada, pues sobre todo pues en deportes como gimnasia rítmica, natación sincronizada, todo esto donde la figura de la gimnasta o de la deportista es tan importante, ¿vale? Pues enmascara un poco el deporte, enmascara el problema. Y luego también pues hay deportes en los que, por ejemplo, en los deportes de resistencia, que el mismo deporte
te lleva un poco también a eso, ¿no? Cuando aquel entrenamiento que es excesivo, que luego te quedas sin hambre y entonces esta forma, se me ha ido el hambre y vas perdiendo peso y entonces como que el entrenamiento excesivo se convierte un poco en el refuerzo que tiene, me va a ayudar a no tener hambre, con lo cual a perder peso. Es un poco, ¿qué es antes? El huevo o la gallina. Lo que sí que es cierto que las personas con trastorno de conducta alimentaria y los deportistas, como rasgos de personalidad, comparten mucho. Suelen ser personas pues muy perfeccionistas, muy controladoras y todo esto, ahí hay un poco, porque sí que es verdad que en los deportes tiene eso. Ahora también la sociedad, es evidente que estamos un poco en una sociedad donde el culto al cuerpo es muy evidente. No hace falta tantos gimnasios, tantas tiendas de nutrición, fitness, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, por una parte está muy bien porque nos mantenemos sanos en la sociedad, pero por otro, ese exceso de culto al cuerpo nos lleva a hacer tipo de barbaridades. Y luego en las redes hay muchas veces que esto no se controla. ¿Qué mensaje están lanzando algunos deportistas sin quererlo? Claro, de gente con muchos seguidores que hoy no entreno, hoy no como, o esta es mi comida. Entonces, claro, date cuenta que son modelos muy potentes, con lo cual la gente les va a fiar. Ya. ¿Y tú qué recomiendas? Quiero decir, ante una situación de ese tipo, ¿recomiendas parar, cortar la actividad deportiva y tratar a esa persona antes que un deportista? ¿O utilizas el deporte como medio como para intentar, pues eso, reconducir un poco la situación? Pues sobre todo, cuanto antes lo detectemos, mucho mejor, ¿vale? Pero sí que ahí sí que recomiendo que sobre todo que se pongan en manos de un profesional, ¿vale? Porque